Pero han dicho que primero detrás. Bueno. Tenéis que estar entre, cuando quedáis tres, entre las dos líneas, entre las dos, con los tiros tres. Cuando paséis uno aquí, vale. Vosotros tres quedáis en esos números. Vale. Como de medida está todo, no sé. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy es un día importante, hoy es un día grande para nuestro Sistema Nacional de Salud. Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. He de decir que han sido años, han sido muchas reuniones, han sido muchas mesas de negociación. Ha sido un texto muy complejo que lleva sin tocarse 22 años. Ha habido negociaciones difíciles, incluso momentos tensos, pero todo lo importante es complejo. Y creo que hay que poner de manifiesto que el diálogo es el único camino. Si hablamos de democracia, hablamos de diálogo. Todo lo importante en lo que somos capaces de transformar nuestro Sistema Nacional de Salud se consigue mediante el diálogo. Y hemos alcanzado un acuerdo que llevamos trabajando de manera casi artesanal desde hace más de 3 años con los sindicatos del ámbito, con todos menos CIG-SAUDE, con SATSE, con comisiones, con UGT, con CESIF, para este nuevo Estatuto Marco. Así que ahora, si les parece, les paso la palabra a cada uno de ellos y luego ya yo diré algunas cosas al final. Muchas gracias. Le paso la palabra a la representante de SATSE, a Laura. Gracias. Buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por responder a esta convocatoria y dar difusión a este acuerdo, que supone un momento decisivo para hacer efectiva la mejora de las condiciones laborales en los centros de trabajo de nuestra sanidad pública. Tras casi 3 años de una negociación muy complicada, hemos conseguido llegar a un acuerdo sobre el texto del anteproyecto de ley del Estatuto Marco, un anteproyecto de ley que se presenta como una norma básica actualizada que establece los mínimos con los que se trabajará en las mesas de negociación de todos los servicios de salud, a fin de llevar a los centros de trabajo un marco adecuado de condiciones laborales que permita prestar la asistencia sanitaria que merecen las personas a las que atendemos. Nuestra intención siempre ha sido, y así lo hemos manifestado durante todo este tiempo, la de cumplir con nuestra obligación, que era seguir negociando hasta conseguir un buen texto. Y fruto de este trabajo hemos conseguido incorporar más de 100 mejoras y más de 100 cambios en la norma que nos ocupa, dirigidos a armonizar y mejorar las condiciones laborales del personal de todos los servicios de salud en materias tan importantes como los derechos del personal, la clasificación profesional, la conciliación, la jornada, el acceso al empleo, la jubilación parcial o anticipada, entre otros. Nuestro trabajo no termina aquí, ni mucho menos. Este acuerdo con Sanidad es solo un paso en el camino, pero el camino lo seguimos andando desde ya. Se necesita el compromiso del resto de ministerios implicados, fundamentalmente Hacienda, y queremos que la negociación del modelo retributivo al que hemos condicionado nuestro apoyo a este anteproyecto de ley se inicie ya, pues ya vamos tarde. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, esta es una ley del Gobierno, no solo del Ministerio de Sanidad, y requiere del compromiso del Gobierno de España para poder llegar a buen puerto. Una vez se apruebe en el Consejo de Ministros, como proyecto de ley, deberá iniciar su tramitación parlamentaria. Somos conscientes del contexto político y parlamentario actual, un contexto complejo, pero esperamos y deseamos que prevalezca el interés común de la ciudadanía y de los y las profesionales de la sanidad. Necesitamos una sanidad que funcione y es imprescindible disponer los cambios necesarios para que el personal pueda hacer bien su trabajo. Hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para que prioricen la aprobación de esta norma y no desvirtúen su contenido, y a las comunidades autónomas para que transpongan las medidas que en ellas se contemplan, una vez aprobadas. Estaremos vigilantes y responderemos con firmeza ante cualquier retroceso en los derechos que aquí se recogen. Todos debemos querer lo mismo, que no es otra cosa que garantizar una asistencia de calidad
responder a las necesidades reales de los pacientes y hacerlo en un marco de condiciones de trabajo digno, que fidelice y cuide a todo su personal, porque todos somos necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra a Humberto, el representante de Comisiones Obreras. Muchas gracias, Humberto. Gracias. Pues buenos días, en primer lugar, o buenas tardes ya. En primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí, la comparecencia. Y desde Comisiones Obreras queremos destacar que con este acto de cierre, o más bien de punto y seguido, de la negociación del anteproyecto de ley del Estatuto Marco, culminamos un largo y complicado proceso de negociación en el que la mayoría de la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras del Sistema Nacional de Salud ha logrado, junto al Ministerio de Sanidad, avanzar en derechos y en las condiciones laborales de la plantilla, así como en la modernización y solidez de nuestra sanidad pública y, por tanto, de la asistencia sanitaria a la ciudadanía. La sanidad pública funciona gracias al esfuerzo diario de casi 1 millón de personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud. Esas personas eligen democráticamente a sus representantes sindicales cada 4 años, conformando así la representación legal de la plantilla en los distintos ámbitos de negociación. Por tanto, somos las organizaciones sindicales presentes hoy aquí las que mayoritaria y legítimamente representamos a las personas trabajadoras del Sistema Nacional de Salud. Y desde luego, desde Comisiones Obreras, velamos por los derechos de cada una de ellas, de cada colectivo, de cada categoría profesional y siempre desde una perspectiva de salvaguardar el conjunto. El Estatuto Marco es la norma de máximo rango que acoge y garantiza los derechos de la plantilla y el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Es la percha sobre la que cuelgan todas las demás normas que afectan al personal de la sanidad pública, garantizando equidad, equilibrio y eficiencia. Por lo que resulta absurdo pretender volver a un sistema basado en compartimentos estancos y en estatutos fragmentados para cada categoría profesional, lo que terminaría por dinamitar el funcionamiento coordinado que requiere la sanidad pública moderna. En el ámbito de negociación del Ministerio, cuyo buen funcionamiento durante décadas quiero poner en valor hoy aquí, partíamos hace 3 años y pico, de un Estatuto Marco que había quedado obsoleto en aspectos esenciales, pues llevaba vigente desde el año 2003, por lo que era imperativa una negociación para su modernización. Para Comisiones Obreras, mejorar la jornada laboral, tanto en su cuantía horaria como en su distribución y en el régimen de descanso asociados, y en los mecanismos de conciliación laboral y personal. Modernizar el sistema de clasificación profesional de manera acorde al marco español y europeo de cualificaciones y clasificación profesional, uniéndolo a la configuración de un nuevo marco retributivo en la que ya estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio. Recuperar el derecho del personal estatutario a la jubilación parcial y abrir la vía del establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación para colectivos con elevada penosidad en su desempeño, así como avanzar en derechos como la igualdad y en retos como la digitalización o las nuevas formas de atención sanitaria que marcarán las transformaciones sociales y tecnológicas que ya están en marcha, es una buena cosecha para los esfuerzos de negociación que hemos desplegado durante todo este tiempo. Ahora solo cabe esperar y desear que la tramitación de este anteproyecto de ley pueda hacer realidad todos estos avances y las expectativas de 1 millón de trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud no se vean, una vez más, decepcionadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Le paso la palabra a Begoña, de la UGT. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy, UGT, Servicios Públicos, damos un paso decisivo para el futuro del Sistema Nacional de Salud y para todos y todas los profesionales del Sistema Nacional de Salud. El acuerdo para dar tramitación al anteproyecto ley del Estatuto Marco hoy se firma. ¿Qué firmamos?
un progreso, se moderniza, se actualiza, se innova, garantiza y especifica derechos, lo que conlleva una mejor atención a la ciudadanía. Y no es fruto de la improvisación. El resultado es más de 3 años de trabajo, intensificados de manera muy significativa en el último trimestre del 2025. Este acuerdo también es consecuencia directa de la movilización sindical, una negociación seria, rigurosa y real, utilizando nuestros instrumentos, bien gracias a concentraciones, a movilizaciones, el anuncio de convocatoria de huelga. Todo esto ha originado el cambio de actitud por parte del Ministerio de Sanidad. El camino no ha sido sencillo, pero pese a todo ello, hoy estamos aquí. Y estamos aquí porque era imprescindible revertir una situación insostenible. La Ley 55/2003 nació con carencias graves. 22 años después se ha convertido en una norma desfasada, anacrónica y generadora de conflictividad. Había que intervenir, había que actualizar, había que garantizar derechos. Este nuevo Estatuto Marco no lo resuelve todo, pero marca un antes y un después. Refuerza la seguridad jurídica, ordena las relaciones laborales, especifica derechos y obligaciones y sienta las bases para un sistema sanitario público más cohesionado, más justo y más sostenible. Desde UGT Servicios Públicos firmamos este acuerdo con responsabilidad, convicción y vigilancia, conscientes de que ahora comienza una nueva fase, la del desarrollo, la aplicación efectiva y el cumplimiento real de lo acordado, porque el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud lo merece y porque el Sistema Nacional de Salud necesita normas a la altura de quienes la sostiene cada día. Su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva deben ser también un hito, para que sus contenidos tengan un impacto real e inmediato en el personal estatutario. Somos conscientes de que la tramitación parlamentaria será compleja. Por ello, desde UGT Servicios Públicos mantendremos un contacto permanente con los grupos parlamentarios, trabajando activamente para su aprobación y publicación. Al igual que seguiremos realizando aportaciones que permitan mejorar y reforzar el contenido del futuro Estatuto Marco durante el proceso de tramitación. Queremos destacar un dato especialmente relevante, el consenso y la unanimidad sindical de todas las organizaciones presentes en el ámbito de negociación, que representamos a más del 90% de la representatividad del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Esta ley supone un avance sustancial en los derechos y condiciones de los trabajadores. En términos concretos, estos son los avances logrados. Una nueva clasificación profesional, adaptada a la realidad, la reducción y limitación de la jornada, la racionalización de las guardias, la ampliación y garantía de los descansos, el refuerzo del derecho a la conciliación. En materia retributiva, indemnización retributiva. El compromiso de elaborar una nueva estructura de retribuciones básicas, coherente con la nueva clasificación profesional. El anteproyecto también es moderno y actual. Es además innovador y específico, al reforzar las particularidades propias del personal estatutario, vinculado a la titulación, especialidad y actividad realmente desempeñada. Se incorporan avances claves en movilidad y estabilidad. En materia de jubilación, el desarrollo de la jubilación anticipada con coeficientes reductores y de la jubilación anticipada parcial. Por último, se produce un refuerzo decisivo de la negociación colectiva, ampliando las materias negociables, fortaleciendo el papel de las mesas sectoriales y garantizando la negociación obligatoria en aspectos claves como la ordenación de recursos humanos, la carrera profesional, la promoción interna o los planes de igualdad. En definitiva, UGT Servicios Públicos avala este anteproyecto porque es progresista, moderno, actual, innovador, específico, integral y comprometido con la calidad del servicio público y porque supone un cambio de rumbo real en las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Fernando, de CESIF. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por acudir a este llamamiento que hemos hecho. Buenos días. En estos momentos quiero poner en valor la labor del personal estatutario de todas las categorías que realizan diariamente una labor encomiable. Estas palabras lo que quiero es que sirvan de agradecimiento a todos ellos.
Más si cabe en estos momentos que han demostrado una vez más su profesionalidad en el desgraciado accidente ferroviario del pasado día 18 de enero. Agradecer su entrega siempre y sobre todo en los momentos difíciles que hemos pasado en los últimos tiempos en este país. CSIC suscribe hoy este acuerdo desde la convicción de que estamos poniendo las bases para que el personal del Sistema Nacional de Salud mejore sus condiciones laborales, por una cuestión de responsabilidad y compromiso con los trabajadores y las trabajadoras. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible, no sin dificultades. Después de 3 años de intenso trabajo para mejorar una ley obsoleta y que no contenía muchas de las mejoras que en este anteproyecto de ley sí las tenemos contempladas, para todas y todos los trabajadores, para todas las categorías, sin excepción. CSIC interpela a esta ministra para que lidere este proyecto, ministra, para lo cual será necesaria una acción de gobierno, contando con otros ministerios, en aras de conseguir que esta ley salga adelante y que el aspecto fundamental del reconocimiento de la formación, especialidad y responsabilidad que se exige al personal de la sanidad esté reconocido en su específica clasificación y en sus específicas retribuciones. Agradecemos el esfuerzo, por supuesto, ministra, pero este solo es el primer paso para culminar las expectativas de los trabajadores de la sanidad. Avalamos este acuerdo siempre condicionado al desarrollo del sistema retributivo, que este acuerdo adquiere como compromiso ineludible. Estaremos vigilantes, tanto en el trámite parlamentario como en el cumplimiento que este acuerdo establece, para restablecer lo que aquí se ha negociado durante 3 años, el compromiso que todos adquirimos mediante el apoyo y la firma de este acuerdo. CSIC ha luchado lo indecible mediante concentraciones, manifestaciones individuales y conjuntas en el resto de organizaciones sindicales, cuestión que quiero poner en este momento también en valor. Añadir en este momento también que el contenido de este anteproyecto de ley solo se puede atribuir a las organizaciones legitimadas para negociar y al propio Ministerio. Quedan muchas cosas por hacer: modificación de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, funciones de todas las categorías que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, ratios, condiciones laborales de nuestros residentes y un largo etcétera que desde CSIC ni renunciamos ni eludimos. No vamos a nombrar aquí todas las mejoras que recoge este anteproyecto de ley, pero sí quiero hacer mención a reivindicaciones históricas de CSIC, que aquí vienen recogidas: jubilación, jornada, clasificación, provisión de puestos y muchas otras. Por último, solo quería apuntar que la única intención de CSIC es seguir trabajando para mejorar el Sistema Nacional de Salud. Nos debemos a nuestros ciudadanos y para eso nuestros profesionales deben de sentirse bien tratados por las administraciones públicas, empezando por el Ministerio de Sanidad. No quiero dejar pasar la ocasión de darles las gracias también a nuestros compañeros de mesa, a Comisiones Obreras, a UGT y a SATSE, porque ha sido fatigoso, pero al final hemos llegado a un consenso que organizaciones sindicales de diferente índole hemos tenido muy claro que era muy necesario llegar a este consenso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues como decía, hoy creo que es un día importante, es un día grande para nuestro Sistema Nacional de Salud, porque hemos llegado a este acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Y yo quiero volver a recalcar que la democracia es diálogo y que lo demás es ruido, y que gracias al diálogo hemos podido llegar hasta aquí. Han sido 3 años, han sido más de 60 reuniones. Es un texto muy complejo que no se tocaba en 22 años. Unas negociaciones difíciles y momentos que hemos tenido que vivir tensos, con una elaboración artesanal. Y hemos alcanzado un acuerdo con los sindicatos del ámbito, que es el acuerdo más amplio alcanzado nunca para un estatuto de estas características en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y quiero empezar por varios agradecimientos, porque este texto y este Estatuto Marco no es del Ministerio. Este Estatuto Marco es fruto de un acuerdo colectivo, del trabajo colectivo, de una labor conjunta, hecho con mimo, desde el diálogo social, hecho, como ya han dicho todos los representantes, con todo el compromiso con los profesionales y, sobre todo, con nuestros pacientes y con nuestro Sistema Nacional de Salud. Profesionales que están representados aquí en sus organizaciones sindicales y que representan a todos y todas las profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud. Las organizaciones sindicales que hoy están aquí, con espíritu crítico y transformador, SATSE, Comisiones, UGT y CSIF, han demostrado su responsabilidad, su lealtad
para con sus representados, su lealtad con el sistema público, su lealtad con los trabajadores y las trabajadoras. Han demostrado que efectivamente que la presión funciona y que hemos sido capaces de ir mejorando cada vez más el texto. Tengo que reconocer aquí su labor incansable, que hemos estado trabajando párrafo a párrafo. Y también, como ya han dicho, su capacidad de cohesión. Han sido capaces de ponerse de acuerdo, a pesar de que cada uno tiene su propio ADN, sus propias siglas, y habéis sido capaces de poneros de acuerdo por un fin común, que es la mejora de las condiciones laborales, la mejora de nuestro sistema sanitario. Y esto es enormemente grande y enormemente ilustrativo. A pesar de que ha habido intentos de deslegitimación, ha habido muchos intentos de deslegitimar la mesa que está constituida de manera democrática, a pesar de los bulos. Cuando miremos hacia atrás dentro de 10 años, veremos la firma y veremos el trabajo incansable de estas organizaciones sindicales. Y este es un acuerdo para todos y para todas, que es fruto de muchas demandas y luchas que se llevan gestando desde hace muchos años, fruto también de sentencias ganadas por estas organizaciones sindicales, fruto de el haber estado escuchando esa sobrecarga, esa fatiga de nuestros profesionales, esas guardias interminables, esos turnos imposibles y esa precariedad. El Ministerio solo ha sido un eslabón más en una cadena, ha sido un instrumento más para hacer que los y las profesionales hagan efectivo y hagan real las reclamaciones que lleváis defendiendo desde hace tantos años. Nuestra tarea ha sido solo escuchar, ordenar y defender estas demandas que surgen desde los hospitales, desde los centros de salud, desde las urgencias, desde todas y cada una de las categorías, pero sobre todo que surgen del compromiso que tenemos con nuestros pacientes. Esta imagen, la de hoy, es la imagen más importante en materia de transformación del Sistema Nacional de Salud y es una imagen que no es muy habitual. Dice mucho de quienes han estado sentados en esta mesa, en los que han guardado todo ese compromiso y toda esa lealtad, a pesar de que ha habido momentos en los que se ha puesto cuesta arriba. Así que, lo primero, muchísimas gracias a todas las organizaciones sindicales y creo que es unas gracias que puedo hacer transferibles a todos nuestros profesionales sanitarios que cuando miren para atrás y vean que estas mejoras se van a plasmar en su día a día, podrán reconocerse en vosotros y en vosotras. También ha habido quienes han participado desde fuera del ámbito, con voluntad de mejora, con conciencia crítica, que nos han hecho llegar con todo el respeto, por cierto, otros puntos de vista, enmiendas, correcciones, subsanación de errores. También quiero dar las gracias a las comunidades autónomas, que también han aportado a este texto a través de sus comités técnicos. Y no quería olvidarme, como no, de nuestra directora general de Ordenación Profesional, a Celia Gómez, y todo el equipo de Ordenación Profesional, Juan Julián, también a Miguel Ángel Máñez, miembro de mi gabinete, que habéis estado trabajando incansablemente, con una sonrisa siempre y sabiendo cuál es el fin de este estatuto marco. Ha sido un proceso muy largo, ha habido muchos sinsabores, tiras y aflojas, críticas muy duras, incluso críticas personales, incluso incomprensiones interesadas por parte de algunos agentes externos, incluso a la sanidad pública. Pero hoy demostramos algo muy importante, hoy demostramos que el diálogo siempre, siempre merece la pena, incluso cuando es difícil. Es más, especialmente cuando es difícil, es cuando más necesitamos el diálogo. Este acuerdo representa a cientos de miles de profesionales, a más de 1 millón, como decían aquí los representantes de las organizaciones sindicales, profesionales sanitarios de todo el país, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, técnicos, biólogos, personal de gestión, personal investigador, a todo ese engranaje que sostiene nuestro Sistema Nacional de Salud y nuestra sanidad pública. Y quiero aclarar, una vez más, que entre los sindicatos firmantes se encuentran las principales centrales sindicales de España, las que cuentan con un mayor número de afiliados y con la confianza reiterada de los trabajadores y las trabajadoras del sistema sanitario, que lo han expresado democráticamente, elección tras elección, en todos los procesos de representación sindical que se celebran periódicamente en sus centros de trabajo. Así que tienen toda la legitimidad y además todo nuestro reconocimiento. Y sí, también representan a miles de médicos y de médicas afiliados a estos sindicatos que llevan reclamando exactamente lo que hoy estamos aprobando. Acabar con las guardias de 24 horas, poner límites reales a las jornadas, tener descansos dignos y poder conciliar la vida laboral con la vida profesional. Y como médica, que he estado muchos años en el otro lado, he peleado algunas de estas reivindicaciones. Es más, incluso en el año 2016 puse que había que acabar con las guardias de 24 horas. Hoy, como ministra, tengo el honor y el orgullo de plasmarlo en una ley, el fin de las guardias de 24 horas.
He trabajado dentro, sé perfectamente dónde está el enfado, dónde está el cansancio, dónde está la sensación de injusticia que nos ha acompañado durante todos estos años a los profesionales sanitarios. Ojalá, cuando acabé la residencia en el año 2004, ojalá tuviera un texto como este y hubiera podido trabajar con este marco legal que hoy presentamos ante la ciudadanía. Ojalá también, cuando fui residente, pudiera tener el cambio que vamos a hacer en el Real Decreto 1146/2006, que lleva sin cambiarse desde el año 2006, para poder trasladar estas mejoras del Estatuto Marco también a nuestros residentes. Ha habido quien nos ha dicho que tenemos que meter el Estatuto Marco en un cajón. Y he de confesar que a veces he tenido incluso la tentación, pero creo que la fuerza, el compromiso de todos los que hemos estado trabajando durante tantos años nos ha empujado a seguir, a continuar, a pesar de todo. Me han recomendado meterlo en un cajón por activa y por pasiva, pero soy anestesista, nunca tiro la toalla. Siempre que, por muy complicada que sea una cirugía, siempre le ponemos todo nuestro esfuerzo para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Y eso es lo que hemos hecho aquí en este Estatuto Marco. No hemos tirado la toalla. Y esto es lo que hemos hecho: aguantar, escuchar, corregir, volver a sentarnos, seguir negociando hasta que los acuerdos empiezan por fin a ver la luz. Y es verdad que este no es el final de la meta, este es el principio de la meta. ¿Qué hemos conseguido con este acuerdo? Y me vais a permitir y me vais a perdonar que me extienda un poquito, a pesar de que ya se han dicho algunas cosas, pero creo que es que merece la pena ponerlo sobre la mesa todas las mejoras que plasma este acuerdo que hoy firmamos. Fin de la precariedad e inestabilidad con las oposiciones cada 2 años. Insisto, ojalá, cuando yo termine en el año 2004, en vez de haber estado 10 años de interina y de eventual, hubiera podido tener la opción de tener un trabajo estable y fijo a los 2 años de entrar como anestesista en el Sistema Nacional de Salud. Posibilidad de plazas perfiladas y concursos de méritos. Movilidad voluntaria con procedimientos abiertos y anuales. Reducción de la jornada de guardia de 24 a 17 horas sin deuda horaria y con reducción proporcional de la jornada ordinaria. Aquí quiero hacer un inciso. Hasta ahora trabajamos 7 horas de jornada ordinaria, más 17 horas de guardia, más 7 horas del descanso que computan como horas no trabajadas. Pasamos a trabajar 17 horas solo, sin la mañana anterior y sin la mañana de después. 14 horas que pasan a ser reducidas de la jornada ordinaria. Esto es un avance muy significativo en la mejora de las condiciones laborales de nuestros médicos, médicas y de todo aquel personal que también hace guardias. Los profesionales podrán trabajar esos módulos de guardias 17 horas, 12 horas por turnos, lo que ellos quieran. Artículo 94. Cada servicio elegirá cuál es la mejor manera de trabajar de sus profesionales. Límites al número de guardia, la carga laboral excesiva, exención de guardias y de las jornadas nocturnas también a partir de 55 años y en más supuestos legales, embarazo, cuidados de hijos o enfermedad, regulación de las guardias localizadas y el teletrabajo, reconocimiento de los tiempos de solape o cambio de turno, límite del horario semanal de 45 horas, a pesar de que la directiva europea marca 48 horas semanales. Por cierto, si hay algún profesional que está trabajando reiteradamente 60 o 70 horas a la semana, ya sabe que tiene algunos sindicatos a los que puede acudir, estos sindicatos a los que puede acudir para denunciarlo. Todos los sindicatos que han trabajado para mejorar las condiciones laborales de sus profesionales. Hemos incorporado la figura del estatutario investigador. Hay 2 capítulos nuevos en este Estatuto Marco. Uno, para los investigadores, los eternos olvidados de nuestro Sistema Nacional de Salud, por fin tienen un lugar donde poder mirarse legalmente en nuestro sistema sanitario, y otro, como ya hemos dicho, un capítulo para los facultativos médicos y médicas. Inclusión de los complementos retributivos en las pagas extraordinarias, inclusión de todas las retribuciones fijas y variables durante las vacaciones, sistemas de carrera profesional también para los eventuales y para los interinos, no solamente para los fijos, obligación de las organizaciones de recursos humanos, de las consejerías, para hacer una planificación cada 4 años, obligatoria, regulación de los tiempos de descanso, derecho a la conciliación, inclusión de los profesionales sanitarios como autoridad pública ante las agresiones, implicación de los servicios de prevención cuyos informes pasan a ser vinculantes, profesionalización de la gestión, paridad en los órganos directivos, obligatoriedad de elaborar planes de igualdad y planes de conciliación, una nueva clasificación administrativa en función de los créditos MECUS sin alteración de las competencias asistenciales recogidas en la LOPS, posibilidad de jubilación anticipada y acceso a la jubilación parcial. Todas estas son mejoras
que llevamos soñando dentro del sistema sanitario desde hace mucho tiempo. Son avances importantes, largamente esperados, que mejoran la vida de quienes cuidan nuestra salud. Y este estatuto no enfrenta a los profesionales, al revés, refuerza la sanidad pública como un proyecto colectivo, como un sistema basado en el trabajo en equipo, en el respeto entre las categorías y en la equidad. Con el paso que damos, hoy empezamos a dejar un poco más atrás el estatuto del 2003, un estatuto que es el que ha estado materializando todas esas precariedades y todos esos abusos de los que han cristalizado en el malestar entendible y comprensible de nuestros profesionales sanitarios. Pero como ya se ha dicho, y no termina nada, a partir de ahora este acuerdo tiene que seguir su recorrido institucional y su recorrido parlamentario, será elevado al Consejo de Ministros, posteriormente al Congreso de los Diputados. Y en paralelo seguiremos trabajando con los sindicatos y con las comunidades autónomas para aplicar y para desarrollar lo acordado. Gracias de verdad nuevamente a todas las organizaciones sindicales, gracias por vuestra responsabilidad, por la convicción de que la sanidad pública se fortalece con el diálogo. Termino como he empezado. Hoy es un buen día para la sanidad pública, hoy es un buen día para nuestros profesionales, hoy es un buen día para reivindicar la mejora de los que nos cuidan y no lo olvidemos. Estos buenos días no llegan solos, llegan porque las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras defienden a quienes sostienen cada día nuestro sistema sanitario y sin ese compromiso colectivo este acuerdo habría sido imposible. Muchas gracias. Podéis preguntar a las organizaciones sindicales. Ah, sí, claro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se me oye? Sí, sí. ¿Ahora? Sí, ¿qué tal? ¿Sí? Buen día. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Yo diría que sí. ¿Ahora sí? Bueno. ¿Qué tal? Buen día. Algunas preguntas. En primer lugar... no se oye. Yo creo que no se oye. Espera un momentito porque yo creo que no se oye. O sea, no se oye por si acaso... Nosotros sí te oímos, pero... A ver. Ahora. Nada, alguna consulta. Porque hace una semana se anunció que existía un preacuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del ámbito, con la mayoría, con los que están aquí presentes, por concretar si se ha añadido alguna modificación con respecto a esa propuesta, si hay alguna novedad o partimos de esa misma base, de ese mismo texto. Y luego también, evidentemente CEMS no está en el acuerdo. Formaba parte de una coalición dentro del ámbito de negociación con SATSE, que no sé de qué manera se ha llevado eso, si se ha roto esa alianza, si CEMS aparece ahora por su lado, pero en cualquier caso quería preguntar a la ministra directamente qué es lo que se espera ahora de ese conflicto que se mantiene con los sindicatos médicos, qué es lo que va a pasar, qué soluciones se pueden poner sobre la mesa o qué fin le advierte a este conflicto con el sindicalismo médico. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Mira, con respecto al texto, el texto del preacuerdo lo hemos tenido abierto hasta el último momento en el que hemos estado haciendo de alguna manera algunas modificaciones, pero que son a lo mejor modificaciones de redacción, pero que no han cambiado sustancialmente lo que ya teníamos acordado. Con respecto a las movilizaciones anunciadas por CES, efectivamente, que como bien decías era parte de la mesa, pero bueno, ellos mismos decidieron salirse de este acuerdo, de la misma manera que también se ha salido CIGSAUDE, que es el sindicato gallego. Máximo respeto a las movilizaciones, como siempre hemos dicho, máximo respeto, porque sabemos que detrás hay malestar, un malestar que está recogido, que hemos escuchado y que lo hemos plasmado en el Estatuto Marco. Todas las reivindicaciones que ahora mismo se reivindican en esta convocatoria de huelgas están dentro del Estatuto Marco, siempre que estén dentro de nuestras propias competencias. Nos hemos reunido más de 20 veces con los diferentes comités de huelga, más de 20 veces. O sea que también ha habido diálogo por esa parte. Y todas esas reivindicaciones están recogidas en un capítulo propio, que no es un estatuto propio, pero es un capítulo propio. Ahora bien, la reivindicación que queda viva, que yo es ya la única que estoy escuchando, que es la del estatuto propio, cualquier organización sindical la puede llevar mañana mismo al Congreso de los Diputados. Las leyes en un sistema democrático como el nuestro no solamente las promueve el Ejecutivo, también las promueve el Legislativo y lo pueden hacer a través de un grupo parlamentario, a través de una proposición de ley o a través de una iniciativa legislativa popular. Hasta ahora, por lo que sabemos, solo hay un grupo parlamentario que esté dispuesto a llevar el estatuto propio de los médicos y médicas, que es Vox.
pero mañana mismo pueden presentar en el Congreso de los Diputados un estatuto propio. Nosotros y nosotras consideramos que no podemos fragmentar el sistema y que todas estas mejoras que he leído previamente se las merecen todos los profesionales. Todos los profesionales de nuestro sistema sanitario se merecen tener oposiciones cada 2 años, mejoras en la conciliación, planes de recursos humanos cada 4 años y todas las mejoras y límites para los descansos y para la jornada laboral. Todos los profesionales de nuestro sistema sanitario se merecen esas mejoras. Ahora bien, vuelvo a decir, ahora mismo las organizaciones sindicales convocantes de la huelga pueden ir, 1, al Congreso a presentar su estatuto propio y 2, a las comunidades también a negociar todas estas reivindicaciones. Porque quiero recordar que hay una comunidad, que es Asturias, que ya ha negociado con su sindicato médico poner a día de hoy en marcha todas las reivindicaciones que están en el Estatuto Marco, antes incluso de que se apruebe. O sea que ahora mismo las comunidades, como hemos dicho muchas veces, tienen la posibilidad de plasmar mañana mismo todas estas mejoras, antes incluso de que se aprueben en el Congreso de los Diputados. Luis. ¿Qué tal? Hola, sí. Hola, ministra, buenas tardes. Sobre el tema de la reducción de las guardias y apelando un poco a lo que decías sobre el diálogo con las comunidades autónomas, ¿existe la posibilidad de que esas guardias también se reduzcan un poquito más? Quiero decir, que lleguen hasta las 12 horas, o sea, que no sean... El 17 es el máximo, entiendo que el mínimo lo marcará cada comunidad autónoma. Y luego... a las organizaciones sindicales, quien quiera responder, Laura, Fernando, ¿cómo les sienta a ustedes que desde los sindicatos médicos digan que no representan a la profesión médica? Gracias. Vale, con respecto a las guardias, es muy sencillo. Artículo 94. Cada servicio de salud, cada servicio puede elegir cómo quiere y cómo puede trabajar. A día de hoy ya hay servicios que trabajan a turnos y ya hay servicios que trabajan con módulos de 12 horas. Cada servicio puede elegir. Artículo 94. Será su servicio, su gerencia y su comunidad autónoma los que determinen cómo pueden trabajar. Ahora bien, nunca más de 17 horas. Y nunca más se podrá solapar esas 17 horas al trabajo ordinario de 7 horas. Nunca más 24 horas. Nunca más. Y más allá de esto, mañana mismo, insisto, hay una comunidad, que es Asturias, que ya ha pactado con el sindicato médico módulos de 12 horas. Si el máximo es 17, esto como un prospecto. La dosis máxima es 1. A partir de ahí, puedes tomar la dosis hacia abajo. Esto es lo que plasma el Estatuto Marco. Tengo que recordar que en el Estatuto Marco del año 2003 lo que ponía sobre las guardias es: las guardias las vendrán realizando aquellos que venían realizándola hasta ahora. Ese era el marco jurídico en el que nos hemos movido. Y que serán excepcionalmente de 24 horas. Eso era el único marco jurídico con el que nos hemos movido durante 22 años. Ahora se ponen límites, se ponen derecho al descanso, se pone derecho a la conciliación, límites en la jornada, límites en los descansos, límites semanales, límites anuales, y con esto las comunidades autónomas tienen que plasmarlo en las verdaderas condiciones laborales de sus profesionales. Y ahora creo que tienen la palabra los sindicatos. Pues te voy a responder yo, si no te parece mal, ¿no? Porque yo soy el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras y soy médico. Soy especialista, BIAMIR, y he ejercido durante muchos años la profesión de médico. Nuestros sindicatos de clase, los que representamos a más de una categoría profesional, por supuesto la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, tenemos una afiliación importante de médicos y de médicas. Y yo llevo muchos años trabajando por los derechos de los médicos y de las médicas. Pero si alguien conoce la asistencia sanitaria, sabe que la asistencia sanitaria es un trabajo en equipo. Y por tanto, los derechos de ese equipo hay que defenderlos de una manera conjunta. Hay mejoras en este texto, en este anteproyecto de ley, que afectan a médicos, a enfermeras, a celadores, a pinches de cocina, de lencería, a administrativos, a todo el personal. Hay incluso un capítulo propio para los médicos y las médicas. Y ha habido voluntad por parte de todos los sindicatos, no solo de los que tenemos médicos y médicas afiliadas, sino incluso sindicatos que son profesionales,
que solo representan a una categoría profesional, han luchado por mejorar los derechos del resto. Cuando uno ejerce la labor sindical, debe de buscar el bien de todos los trabajadores, no solo de una parte. Insisto, y más en una actividad como es la asistencia sanitaria a la ciudadanía, que es una labor de equipo y bien coordinada. Muchas gracias. ¿Qué tal, ministra? ¿Qué tal? De todas formas, ¿no le preocupa que este estatuto marco eche a andar sin una parte importantísima del Sistema Nacional de Salud, como son los médicos, los sindicatos médicos, y con esa oposición y rechazo tan radical de los médicos, que tienen convocadas huelgas muy importantes y que siguen pidiendo ese estatuto marco? No sé si usted ya da por perdida el diálogo con ellos, ya no los vaya a llamar, porque ha venido a decir que vayan al Congreso a presentar la iniciativa legislativa popular, o que otro grupo como Vox se interese por ello. Otra pregunta, ¿cuándo lo va a llevar al Consejo de Ministros esto? Y tercera pregunta, ¿esto dará tiempo? ¿Hay tiempo suficiente en esta legislatura para que entre en vigor el Estatuto Marco? Porque ustedes mismos están reconociendo que va a ser una tramitación muy compleja, dado el contexto político, y esto es una ley, y las leyes, la tramitación parlamentaria, pues llevan mucho tiempo con los plazos de enmiendas, Congreso, Senado, en fin. Vale, yo creo que, como han dicho ya los representantes de las organizaciones sindicales, ellos también representan a los médicos y médicas. Representan a más del 90% de los profesionales sanitarios. Es que no es verdad que estén fuera. Es más, no solo no están fuera, sino que tienen un capítulo propio. Tenemos que hacer mucha pedagogía de cuáles son las mejoras y cuáles son las reivindicaciones que ya están incluidas en el Estatuto Marco, ¿no? Más allá del ruido, yo tengo compañeros que no saben que estas mejoras están en el Estatuto Marco. Entonces tenemos que hacer mucha pedagogía de que esas reivindicaciones que nos han estado lastrando nuestras condiciones laborales de hace 22 años, y lo digo ya como médica profesional, están plasmadas. Ya tenemos reconocido la reducción de la jornada de guardias, la reducción de la jornada semanal, ya tenemos reconocidas las oposiciones cada 2 años, el derecho a la conciliación, el derecho a investigar, ¿no? Porque aquí, en este estatuto, por ejemplo, que hay una parte que es fundamental de nuestro sistema sanitario, que son los investigadores, que era una parte olvidada, parece que nadie tampoco la reivindica. Bueno, pues la reivindicamos los que hemos estado trabajando aquí en este Estatuto Marco. Entonces, no es verdad que hay una parte importante fuera del Estatuto Marco. Y como han dicho ya, ahora mismo ha dicho el representante de comisiones, por supuesto que hay médicos y médicas en las organizaciones sindicales aquí representadas, comisiones, UGT y CESIF, y orgullosamente representadas. Y son los que van a hacer posible todas esas mejoras. Cuando dentro de 10 años miremos para atrás y digamos, anda, ¿te acuerdas cuando hacíamos guardias de 24 horas? Joder, pues dejamos de hacerlas gracias a un acuerdo que se firmó en el año 2026, gracias a estas organizaciones sindicales que representan también a los médicos y médicas, claro que sí. ¿Cuándo lo llevaremos al Consejo de Ministros? Bueno, pues ahora tiene que iniciarse, que ya lo hemos iniciado, ya lo empezamos a iniciar a partir de la semana en la que llegamos a ese preacuerdo. Tiene que empezar una ronda por el resto de los ministerios, que tienen que hacer, pues, bueno, sus propias alegaciones y sus observaciones. También tienen que pasar por los, bueno, legislativamente por los diferentes órganos informadores hasta que llegue a ese Consejo de Ministros en primera vuelta y pase por pues todo el trámite parlamentario. Si da tiempo, espero que dé tiempo. Es un texto muy trabajado. Esa es la garantía que tiene. No hemos hecho un texto para presentar mañana mismo, hecho así de la noche a la mañana. Es un texto muy trabajado. Y como ya ha dicho alguna organización sindical, esperemos que no se desnaturalice, porque aquí están plasmadas las reivindicaciones de 20 años de los profesionales. Aquí están plasmadas las mejoras para los próximos 10, 20 años de nuestros profesionales sanitarios. Aquí está plasmada la verdadera transformación de las condiciones laborales de nuestro Sistema Nacional de Salud. Esperemos que, a pesar de esa complejidad parlamentaria que tenemos, bueno, haya también altura de miras por parte de los grupos políticos y sean capaces de ponerse no solo en la piel de los profesionales sanitarios, sino también en la piel de los pacientes, porque este estatuto médico lo que viene es a dar garantías de calidad a nuestros pacientes. ¿Qué tal, ministra? Buenos días, buenas tardes ya. Quería preguntarle, porque precisamente usted habla de una ronda por el resto de ministerios y los sindicatos vinculan esto a la retribución. ¿Esto lo ha negociado usted con María Jesús Montero? ¿Está de acuerdo el Ministerio de Hacienda?
en llevar a cabo este estatuto marco. También si lo ha negociado o por lo menos una primera toma de contacto con los grupos parlamentarios, si esto podría salir adelante en el Congreso después de todo el trámite. Y si no le importa, también en un apunte de actualidad, porque la oposición está pidiendo ya la dimisión del ministro Óscar Puente, y quería saber si usted está satisfecha con la gestión del Gobierno de esta catástrofe que hemos vivido y si cree que el ministro debe continuar o no. Gracias. Bueno, muchas gracias. Desde el principio nosotros hemos dicho que el estatuto es un estatuto marco que no puede invadir ni otras leyes ni otras competencias. ¿Vale? Otras leyes son, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Cuando hablamos de retribuciones, hablamos de un aumento de las partidas en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de las diferentes comunidades autónomas. Cuando se negocia el Estatuto Básico del Empleado Público, no se negocian las retribuciones. Otra cosa es que nosotros tengamos el compromiso con las organizaciones sindicales de que al transformar una clasificación personal que no encaja con la Administración General del Estado, tenemos que pensar cómo esa nueva clasificación se adecúa a unas nuevas tablas retributivas, ¿vale? Pero son dos leyes diferentes. Hace poco se ha firmado un acuerdo de varias organizaciones sindicales para subir las retribuciones de los empleados públicos, ¿no? En los próximos años hasta un 11%. Pero eso no se acuerda en el Estatuto Básico del Empleado Público. Son dos leyes diferentes. Nosotros lo que queríamos era sacar esta ley básica que pone los pilares para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios. ¿Parte de esos pilares son las retribuciones? Sí, pero no pertenecen a esta ley. Ahora trabajaremos de la mano con las organizaciones sindicales para que esto también lleve aparejado en algún momento, cuando se apruebe este estatuto marco, bueno, una adecuación de esas retribuciones a la nueva clasificación. Y con respecto a los grupos parlamentarios, nosotros hemos hablado con los grupos parlamentarios, pero hasta que no tuviéramos un texto definitivo, bueno, pues ahora tendremos que hacer esa labor que también van a hacer las organizaciones sindicales, y espero que hagan todos los profesionales esa misma presión que han hecho sobre el Ministerio, sobre el Congreso de los Diputados, para que todas estas mejoras se materialicen. Con respecto al ministro Óscar Puente, yo creo que desde el primer momento ha puesto transparencia, ha puesto todas las explicaciones posibles, hasta ha llegado incluso a hablar de las especificaciones de las ISO de cada uno de los raíles que están afectados, hasta ese nivel de concreción. Y yo creo que ojalá en todas las catástrofes que ha habido en este país hubiéramos tenido ese compromiso y esa transparencia que ha tenido el Ministerio de Transportes con esta tragedia. Hola, buenas tardes, ministra. Tenía dos preguntas, aunque más o menos alguna le han preguntado, pero sí que me gustaría saber exactamente si ustedes desde el Ministerio ya descartan volverse a reunir con el bloque de los sindicatos médicos, que es algo que ellos pedían en el anuncio de las movilizaciones, de las huelgas en los próximos meses, si ya descartan volverse a reunir con ellos. Y la segunda pregunta es saber en qué momento se encuentra la negociación del marco retributivo, del que depende el respaldo de los sindicatos del ámbito de negociación, cuándo creen que estará y si hay un calendario de negociaciones. Gracias. Vale, con los comités de huelga, vuelvo a insistir, nos hemos reunido 22 veces en un ámbito de negociación paralelo al ámbito que democráticamente han elegido los trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Quiero insistir porque esas negociaciones, fruto de la convocatoria de huelgas, ha habido incluso alguna organización sindical que la estaba haciendo a dos bandas, una en el comité de huelga y otra dentro del ámbito de negociación. 22 veces nos hemos reunido. Todas las reivindicaciones materiales que nos han trasladado están dentro del Estatuto Marco, vía las organizaciones sindicales del ámbito del Sistema Nacional de Salud. Todas y cada una de las reivindicaciones. Solo hay una que no está porque no estamos de acuerdo, que es el estatuto propio, porque nosotros no estamos de acuerdo en segregar nuestro sistema sanitario, porque, como bien han dicho, nosotros trabajamos en equipo y los derechos laborales tienen que afectar a todo el equipo. Y la petición de meter este estatuto marco en un cajón y que esas mejoras solo apliquen a una categoría, para nosotros es inviable. Ahora bien,
toda vez que tenemos este estatuto marco encima de la mesa y que vamos a seguir su trayectoria parlamentaria, cualquier organización sindical y cualquier organización política puede ir al Congreso de los Diputados a presentar un estatuto propio y que lo voten los representantes de los ciudadanos y las ciudadanas. Pueden coger el capítulo que hemos trabajado nosotros, por ejemplo, ese capítulo que hemos trabajado en el ámbito, lo pueden coger y lo pueden llevar aparte, si quieren. No le veo mucho sentido, pero pueden hacerlo mañana mismo, ir al Congreso de los Diputados. Y también pueden hacer una cosa, coger ese capítulo y llevarlo a las comunidades autónomas y negociar, pactar y reclamar todo lo que ahí está escrito para que se ponga en marcha cuanto antes, básicamente. Entonces, si nos vamos a reunir, ¿cuál es el fin de esas reuniones? Es lo que yo quiero preguntar. Si todas las reivindicaciones ya están dentro del Estatuto Marco, todas las reivindicaciones, que por cierto, es que ya las estaban haciendo los propios organizaciones sindicales del ámbito, realmente, ¿cuál es el fin? Porque si hemos llegado a todos los acuerdos y nos hemos reunido todas las veces necesarias para plasmar esas reivindicaciones, ¿cuál es el fin de esas reuniones? Pero vamos, nosotros, más de 60 reuniones, incluidas estas 22, más de 80 reuniones, creo que lo que no nos ha faltado es diálogo con todas las organizaciones sindicales. El marco retributivo. Cuando hablamos de marco retributivo estamos hablando, vuelvo a insistir, de otra ley o de otras leyes, ¿vale? Y creo que aquí tenemos que ampliar los actores que tenemos que participar en esto. Ya no solamente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Función Pública, también las comunidades autónomas. Porque tenemos que echar la vista hacia adelante, hacia un sistema sanitario que necesita muchos profesionales, que seguramente necesiten que estén mejor remunerados o que estén mejor adecuadas sus remuneraciones a sus responsabilidades, pero necesitamos incorporar en nuestro sistema sanitario también muchos profesionales más. Nos faltan profesionales en el sistema sanitario en un contexto de una demografía cada vez que tenemos una demografía cada vez más compleja, con más patologías complejas, con más patologías crónicas, con mayor edad, una esperanza de vida cada vez mayor en nuestra sociedad, y tenemos que balancear todas estas necesidades. Y eso pues también requiere de un trabajo de orfebrería que acabamos de empezar, que según el Estatuto Marco decía que se iba a empezar después de que se aprobara. Hemos adelantado esas negociaciones previamente, pero no te sé decir cuándo se van a terminar, porque, insisto, esto ya no depende solamente del Ministerio de Sanidad, depende más o menos de un acuerdo de país. ¿Alguna pregunta más? ¿Se quieren añadir algo de las organizaciones sindicales? Sí, yo sí quisiera. Sí. Es que se ha hecho, buenos días otra vez, se ha hecho alocución a un acuerdo de salida de huelga de Asturias con el sindicato SINPA, el sindicato médico de Asturias, que es peor que lo que nosotros hemos plasmado en el Estatuto Marco. Es decir, ese acuerdo de salida de huelga puede ser mejorado por el contenido de esta ley. Por tanto, como dice la ministra, las atribuciones del contenido del articulado es exclusivo de las organizaciones que estamos aquí y sabemos muy bien lo que hemos negociado. Por tanto, antes me ha preguntado el compañero y se ha hecho locución a ese acuerdo de salida de huelga. El Estatuto Marco llega a poder mejorar incluso ese acuerdo de salida de huelga. Y se ha hecho peor, bajo nuestro punto de vista. Solamente quería añadir eso. Muchas gracias. Pues me parece muy buena esa puntualización. Bueno, no sé si creo que no hay más preguntas. Terminar como hemos empezado, agradeciéndoos a las organizaciones sindicales. Los profesionales sanitarios creo que estarán muy orgullosos del trabajo que habéis elaborado. Muchas gracias. Un aplausito, ¿no?